Hola mis hermanos, bendiciones. Estamos en este día conectándonos nuevamente para compartir con ustedes algunos de los temas que hemos estado tratando y que hemos seleccionado para traerles en este deseo genuino que tenemos como institución de fortalecernos en lo que para nosotros es la razón de ser de la iglesia, la evangelización. Vamos a hacerlo iniciando con una oración, como solemos hacer. Ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñame. Padre de amor, misericordia, en tu presencia estamos tus hijos y yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia y me perdones todas las cosas que yo haya hecho que no te honran. Bendícenos al estudiar tu palabra, al compartir este tema. Llénanos de tu presencia, de tu cuidado, que tu Espíritu bueno nos asista y tome control de todas nuestras emociones, nuestras palabras, nuestro intelecto, y podamos ser instrumentos de bendición tanto para bendecir a otros como para nosotros mismos ser bendecidos a través de tu palabra. Toma la gloria de todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el tema de este día tiene como título requisitos que deben estar en el evangelista. Y lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica. Es decir, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de este tema? Hagamos un repaso. Esto es de aspecto general. Una de las condiciones que debe cumplir un evangelista, alguien que esté comisionado por el Señor para compartir las buenas nuevas, es esta: que debe estar en plena y genuinamente convertido a Cristo y saber qué envuelve tal compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona no está comprometida con algo, cuando una persona no está de lleno entregada a algo, las cosas las hace a medias, las hace sin ganas, las hace para salir del paso. Las hace si las condiciones están creadas, si los recursos existen. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, no hay un compromiso. Pero cuando una persona está comprometida, cuando una persona está identificada, cuando esa persona está convertido plenamente a Jesucristo y sabe lo que el Señor Jesús espera de nosotros, esa persona hace las cosas independientemente de las condiciones, de las circunstancias, del clima, de la política, de la situación económica. No lo detiene nada. ¿Por qué? Porque se convirtió a Jesús, quien no estimó como cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios, y se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y vino a padecer aquí en la tierra, morir de una muerte desastrosa, muerte de cruz. Así que de la misma manera en que cuando Jesús lo hizo por nosotros, nosotros al convertirnos a Él y comprometernos con su obra, nos movería a hacer las cosas de esa forma íntegra. El segundo aspecto general es que debe estar plenamente convencido de lo importante que es la misión que se nos ha encomendado. Tomemos en cuenta lo siguiente: Dios pudo haber utilizado a ángeles para que los ángeles, como una vez lo hicieron en los campos de Belén, que anunciaron la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, y cantaron himnos que promovían la alabanza a Dios por lo que había hecho, y nos ponían en órbita con respecto a la mente de Dios en ese momento, cuando nos dejó saber que estaba de buena con la humanidad. Cuando cantaron esa alabanza que los pastores estaban escuchando aquella noche. Eso es una belleza. Cuando nosotros nos damos cuenta del valor que tiene el nacimiento de Jesús, su vida, sus enseñanzas, su padecimiento y martirio, finalmente su muerte tan denigrante ante los ojos de los hombres, y que el Señor la ha glorificado porque a través de ella es que nosotros tenemos vida eterna. Podemos entonces comprender
La misión que el Señor Jesús nos ha dejado para que la gente conozca esta verdad. No usó ángeles, nos está utilizando a nosotros. Nos ha dado la comisión a nosotros, nos pide a nosotros que nos encarguemos de publicarlo. Es una misión muy honrosa, por un lado. Y miremoslo ahora desde la otra cara de la moneda. La gente, si no escucha esto, no se salva. La gente, si no escucha eso, no se convierte. La gente, si no escuchan el mensaje que nosotros tenemos para compartir, se van al infierno por no conocer a Jesús. Miremoslo desde otra perspectiva igualmente. El día que esas personas sean presentadas delante del Señor en un juicio al cual todos vamos a asistir y se les pregunte, ¿por qué ustedes no aceptaron? Y ellos puedan decir, porque a los que tú comisionaste no me hablaron. ¿Ven el valor que tiene que nosotros comprendamos que esta misión es una misión especial que el Señor nos está encomendando a nosotros? Pero hasta tanto nosotros no estemos convencidos de que el Señor no eligió ángeles, sino a nosotros, que es un privilegio. Hasta que nosotros no estemos convencidos del sufrimiento, la obra de Jesús en la cruz y de lo que Él hizo por nosotros y lo que nos comisionó a hacer. Y no estemos convencidos tampoco de que la gente un día va a poder tener que decirle delante de Dios, Señor, la gente que tú comisionaste no nos habló. Uy, cuando pensamos todo eso, obviamente tenemos que estar preocupados y debemos entender el valor de esta misión. Y número 3, debe estar muy bien familiarizado con el plan de salvación. ¿Por qué? Bueno, partimos de una premisa, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, para nosotros poder compartir con otros el plan de salvación, nosotros debemos estar familiarizados con él. En muchos sentidos. Uno, debemos haber aprendido las Escrituras. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela nuestra condición espiritual. Nos hace conocer que existe un Salvador. Nos hace entender que es Jesús, es ese Salvador, y podemos disfrutar de la salvación que a través de él viene. En ese sentido, debemos estar familiarizados con el plan de salvación, porque es nuestra experiencia propia. En otro sentido, nosotros debemos ser conocedores de las Escrituras. Mientras más conocedores seamos de las Escrituras, mejor podremos expresar, presentar, compartir el plan de salvación. Hay personas que no van a ser complicadas. Hay personas que van a comprender fácilmente el plan de salvación, porque el Espíritu Santo ha trabajado con ellos de una manera diferente, pero hay otras personas que necesitan un poco más de explicación, aquellas personas que han cultivado un poco más el intelecto acá en la tierra, en este mundo, donde en universidades, en escuelas, les han enseñado a pensar que el hombre es el centro del universo, que todo gira a su alrededor, en la escuela humanista, donde nosotros somos lo más importante que existe en todo lo que hay en el universo. ¿Cómo deshacer esa obra? ¿Cómo poder presentar que Dios es más importante, es más grande que nosotros, es lo más exquisito que existe? Para ese tipo de personas necesitamos tener un poco más de preparación. De ahí que debemos estar muy bien familiarizados con el plan de salvación, porque no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar, pero sí queremos poder traer a los pies de Jesucristo a cuanta persona el Señor ponga en nuestro camino. Ese es el valor que tiene el estar bien enterados. Vamos a ver entonces que nos encontramos en las Escrituras varios textos que nos cuentan de los trabajos y sufrimientos por los que tuvieron que pasar los discípulos de Cristo cuando estaban estableciendo la iglesia al principio. El apóstol Pablo nos narra de los sufrimientos por los que él tuvo que pasar. Conocemos en el libro de los Hechos la muerte de Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo. A través de la historia conocemos cómo es que la mayoría de los apóstoles, con la sola excepción de Juan, todos murieron de forma violenta, todos fueron martirizados.
Y ves, no hay forma de comparar el evangelio o el hecho de evangelizar simplemente con que es glamuroso, vamos a ser famosos, todo el mundo nos va a querer, nos van a arrojar flores, nos van a poner en un pedestal, las ofrendas van a caer del cielo en abundancia porque la gente nos va a dar. No, servir a Cristo no es glamuroso. Va a ser glamuroso cuando entremos al reino de los cielos, pero acá en la tierra no lo va a hacer. Aquí en la tierra, servir al Señor va a encontrar oposición, va a encontrar detractores, va a encontrar burlas, escarnios por parte de la familia, por parte de los amigos, por parte de los conocidos, y aunque pareciera mentira, también por parte de algunos hermanos no comprometidos, no vinculados, que van a tratar de ridiculizarnos porque nosotros mostramos nuestro agradecimiento al Señor, vinculándonos, comprometiéndonos con Él en esta obra del ministerio evangelístico. Por lo tanto, para no entrar en muchos detalles, porque tenemos varias cositas más para ver, dejamos en la mente de que servir al Señor, trabajar en el ministerio de la evangelización, compartir el mensaje con las almas, no va a ser una cosa glamurosa, como hemos dicho, sino que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Pero ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Como bien decía el apóstol Pablo. Esa es la intención. Tenemos también que debemos sentir compasión por las almas. Jesús sintió compasión por las almas. Si Jesús no hubiese sentido compasión por las almas, no hubiesen textos como el que Jesús, entrando a Jerusalén, llora sobre Jerusalén y la mira como cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Jesús no lo hubiera dicho a sus discípulos tampoco. No les manden a irse a esta hora de la noche, aliméntenlo ustedes mismos. Los mira y sienten que andan como ovejas sin pastor. Si no sentimos compasión por las almas que están siendo engañadas por todas las ideologías raras que el mundo está presentando, gente que se lo está creyendo porque los gobiernos permiten que esas ideologías se enseñen en las escuelas, en las universidades, en los colegios. Si no sentimos compasión por esta gente que no saben cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha, ¿quién va a sentir compasión por ellos? ¿Solo Dios y nadie más? Si Dios nos tiene aquí a nosotros como embajadores suyos. Pero no podemos sentir la verdad, ese agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros sin sentir un poco de conmiseración, de compasión por aquellos que continúan estando como estábamos nosotros antes. Que la alegría y el gozo de la salvación que nos ha alcanzado a nosotros de gracia, porque es solo por gracia que la hemos recibido, nos motive a nosotros también a sentir compasión por las almas. Lo bueno que tiene esto es que si no la sentimos, pues ya tenemos un motivo por el cual orar. Porque podemos hacerle a Dios en oración esta petición, que nos enseña a sentir compasión por las almas. Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Es un requerimiento que el Señor mismo Jesús nos lo ha recordado en el libro de Marcos, como bien aparece en pantalla. Y servir a Dios con el corazón, es decir, con las emociones. Es servirlo con todas las expresiones de mis emociones. El alma. Sabemos que el alma es el factor que razona, piensa, determina. Y lo ubicamos de alguna forma, no en el corazón, sino aquí en el cerebro. Es decir, yo amo a Dios de una manera razonada. Yo, de esa forma racional en que puedo comprender muchas cosas, también puedo comprender la existencia de Dios. Contrario a lo que muchos piensan, que Dios no se puede razonar su existencia, ese es un error. Es muy fácil de entender la existencia de Dios. No puedo explicar a Dios de manera racional, pero conocer que Dios existe de manera racional sí es muy fácil.
Y si no, veamos un poquito de apologética y ya vamos a comprender. Así que, amar a Dios con el corazón, con las emociones. Amar a Dios con el alma es con nuestro entendimiento. Y amar a Dios con nuestras fuerzas. Es decir, voy a dedicar mis fuerzas, mis energías, mi salud, mi vida a servir al Señor, a demostrarle que lo amo. ¿Cómo yo demuestro amor a Dios? Con mis emociones. Cuando yo me emociono con una alabanza, me emociono con el trabajo misionero, me emociono en el trato con los demás, me emociono en ayudar al pobre, me emociono en atender a la viuda, al huérfano, al necesitado, que esa es la verdadera religión, según dice el apóstol Santiago. ¿Ves? De alguna manera podemos demostrarle a Dios que esas cosas hacen que nuestro corazón palpite y le mostramos amor. Le mostramos a Dios amor con nuestra alma, con nuestro entendimiento, con nuestra razón, cuando decimos, Señor, el mundo realmente te necesita. Es cierto, Señor, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos todo lo que está aconteciendo, que tu venida está muy cerca. Dios, yo te amo porque ya estás por venir, ya estás por regresar por tu pueblo. Señor, yo te amo porque me doy cuenta que tú eres real, me doy cuenta del sacrificio que hiciste en la cruz, me doy cuenta del lugar que ocupaste por mí y por todos esos que se están perdiendo y yo no les estoy hablando. Señor, yo te amo por todo eso. Y Señor, te amo tanto que te lo voy a demostrar con mis fuerzas. Y me lanzo a la acción. Acción es lo que significa estas fuerzas. Acción. Vemos, no es tan difícil comprenderlo. Debe ser un hacedor de las Escrituras. Qué pena sería que a nosotros el Señor Jesús, o que de nosotros el Señor Jesús dijera lo mismo que dijo de los fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Fue el mensaje de Jesús a sus discípulos. No, nosotros debiéramos ser personas que cumplimos las Escrituras, que las vivimos, porque en muchas ocasiones el mensaje más claro que nosotros podemos predicar no es el que sale de nuestros labios, sino el que la gente ve con nuestro ejemplo. ¿Qué ve la gente de Jesús en nosotros? ¿Cómo puede la gente creer en el Jesús en quien nosotros predicamos si nosotros no vivimos lo que predicamos? Cuando no hay consistencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Hay falta de integridad. Pero para que haya integridad en nuestras vidas, debe haber una correlación entre lo que decimos, lo que predicamos y lo que hacemos o cómo vivimos. Importante. Un evangelista, la gente lo va a ver no solamente cuando está predicando, lo va a ver cómo trata a su familia, cómo trata a cómo defiende, cuida, respeta y honra las leyes del país, cómo mira y conserva la palabra, aun cuando no está hablando en público, si es una persona respetuosa o si es una persona desfachatada. Hay que ver, la gente va a ver lo que nosotros hacemos, de ahí la importancia, el valor que tiene. Que cualquier persona que se precie de ser cristiano y de querer atender un ministerio público, evangelístico, debe tener mucho cuidado en que él debe ser un hacedor de las Escrituras. Hacedor, es decir, cumplidor. No es que nosotros hacemos la Escritura. Debe aprovechar las oportunidades para hablarle a otros de Cristo. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar las oportunidades? Bueno, hay que tener un cierto vínculo de compromiso, hay que tener una cierta habilidad, y esa habilidad se crea. Esa habilidad se cultiva, esa habilidad se forma, esa habilidad se educa. Cuando una persona está entrenado, y eso se va obteniendo con el ejercicio, cuando una persona está entrenado, aprende a descubrir las oportunidades, las nota en el momento. A otra persona le pasó por delante y no se dio cuenta. Pero una persona que tenga un llamado evangelístico y que no aproveche las oportunidades, que no vea pasar las oportunidades, esa persona tiene un conflicto dentro de sí mismo.
Y ese conflicto debe ser desechado en el nombre de Jesucristo, porque cualquier persona que tiene ese llamado del Señor debe estar atento a las oportunidades y aprovecharlas. Ya sea que esté en una fila del supermercado, ya sea que esté haciendo una gestión, ya sea hasta que un policía lo haya parado mientras estaba conduciendo un vehículo, la persona tiene que aprovechar las oportunidades, aun cuando en apariencia sean adversas, porque él la convierte en una base para dar una palabra. Hay que aprovechar todas las oportunidades de hablarle a las personas acerca de Cristo. Debe saber cómo acercarse a la gente para predicarles el evangelio. Por ahí de repente nos vamos a encontrar con muchas personas que dicen, bueno, aquí lo importante es hablar, lo importante es decir algo, lo importante es que la gente escuche el mensaje que tengo para compartirles. Y se olvidan de cómo hacerlo correctamente. Aunque bien es cierto que en el punto anterior dijimos que hay que aprovechar todas las oportunidades para hablarle a otros de Cristo, hay que también saber cómo hacerlo. ¿Por qué razón? Estamos en un velorio, el momento es triste, sin embargo es una buena oportunidad para hablarle a las personas de la vida, de la muerte, del reino de los cielos, de la razón de ser de la existencia humana, que no debe ser como la de los animales, simplemente nacer, desarrollarnos, comer, dormir, reproducirnos y morir. No es eso. Para nosotros la vida tiene un sentido diferente, por eso tenemos razón, por eso tenemos mente, por eso tenemos pensamientos que los animales no lo tienen. Por eso nosotros no actuamos por instinto, sino actuamos de manera razonada. Entonces, oportunidad hay. Sin embargo, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a acercar a la persona que ha perdido a un familiar? Como si estuviésemos en una fiesta, porque nosotros estamos llenos del gozo del Espíritu y estamos llenos de la alegría que trae la salvación del alma, y porque nosotros estamos llenos de esperanza. Vamos a llegar como si eso fuera una fiesta. Aún para compartir esas verdades que traen alegría, gozo y que dan deseo de saltar de alegría y de satisfacción. Tenemos que saber cómo compartir ese mensaje, cómo predicar el evangelio, teniendo en cuenta qué tipo de audiencia es la que tenemos nosotros delante, qué circunstancias se están viviendo, sociales, políticas. Hay que tener cuidado, hay que ser astutos como la serpiente, manso como paloma, pero astutos como la serpiente. Así que no es suficiente el estar despierto para aprovechar las oportunidades. También debemos tener la agudeza de mente, de entendimiento, como para saber cómo acercarnos a la gente para predicarle ese único mensaje que existe acerca de la salvación. Hay que ser valiente para hablarle a otros acerca de Cristo. ¿Por qué valiente? Bueno, porque es que muchas veces van a intentar ridiculizarnos. Claro, debemos comprender que esa persona que nos va a querer ridiculizar, probablemente con eso, lo que esté demostrando es su incompetencia para dialogar, para estudiar, para interesarse por averiguar qué hay de verdad en el mensaje que tenemos para presentarle. Pero independientemente de cómo la persona se sienta, nosotros debemos estar conscientes de que realmente hay que ser valientes, porque nos van a correr, nos van a amenazar, puede que nos apedreen, puede que nos tiren la puerta en la cara, y pueden que nos hagan tantas cosas que no vamos a mencionarlas por cuestión de tiempo, porque de cada uno de estos puntos y de todos los que nos faltan, hay mucha tela por donde cortar. Pero sí quiero resumir este punto específico diciéndoles, hermanos, somos enviados como ovejas en medio de lobos, dijo Jesús. Así que si somos enviados como ovejas en medio de lobos, lo más lógico, lo más normal es que esperemos que los lobos intenten mordernos. Hay que estar preparados para eso, hay que ser fuertes, hay que ser valientes y hay que saber también quién va con nosotros. El ángel del Señor va con nosotros. Él prometió, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros
Esas cosas deben llenarnos de valentía y no nos sentemos, avancemos aunque el camino sea engorroso. Debe ser una persona que no se avergüenza de ser un cristiano. En este mundo que nosotros estamos viviendo, que está cada vez peor, y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, lo normal es que la gente diga que es malo lo que nosotros tenemos. Y aunque nosotros estamos conscientes de que es bueno y de que ellos están equivocados, ellos son más. Y hay un factor psicológico que se llama presión de grupo. Esa presión de grupo logra que personas buenas se conviertan en personas malas. Logra que niños bien educados, al estar en el colegio con el grupo de personas con los que se reúne, de sus compañeros, se metan a hacer trastadas que él solo no hubiese hecho, porque está bien educado. Aún el bien educado puede perecer bajo la presión de grupo. La presión de grupo hace que muchos jóvenes, para identificarse con el grupo, caigan en la droga, en la prostitución, se hagan tatuajes y toda una serie de cosas que es simplemente para no desentonar con el grupo. Esa sensación que es psicológica puede hacer que nosotros sintamos en algún momento ser avergonzados por ser un cristiano. Esa vergüenza que pudiéramos sentir por ser cristiano no se fundamenta en lo que hizo Jesús ni en que no lo amemos. Se fundamenta en esa presión que el mundo exterior ejerce sobre nosotros. Bueno, debemos estar advertidos. Caballeros, damas y caballeros, hermanos que me están escuchando en este momento, esa gente son más en números visibles. Sin embargo, en números invisibles, pero tan reales como los visibles, nosotros somos mayoría. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Giesi lo vio, nosotros debemos entenderlo. Así lo dicen las Escrituras. Jesús va con nosotros. ¿Por qué avergonzarnos? ¿Por qué avergonzarnos? Jesús no fue un tirano, no fue un dictador, no fue un asesino. Jesús vivió haciendo bienes a la humanidad. Y si lo criticaron, lo condenaron, lo juzgaron, fíjense, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque era Dios, lo hicieron porque amaba al prójimo, se reunía con los que la sociedad excomulgaba y les daba una segunda oportunidad, les daba esperanza de vida eterna, sanaba a los enfermos. Los niños corrían hacia él, se acercaban para que él los tocara y los bendijera. ¿Cuál de todas esas cosas es condenable? Ninguna. Ese es el Jesús al que nosotros predicamos. ¿Por qué sentir vergüenza? Además, no tenemos por qué perecer ante la presión de grupo. No sintamos vergüenza de ser un cristiano, porque no hay cosa más honrosa que pertenecer a una fe que nos enseña a amar y a perdonar aún a nuestros enemigos. Cuán bello sería el mundo si todos los del mundo fuésemos cristianos. Sí, pues no tenemos tiempo para hacer una comparación con las demás religiones, pero créanme que la única forma en que el mundo pudiera ser un mundo mejor es que todos fuésemos cristianos. Es la única manera. Así que no tenemos por qué avergonzarnos. Amar las Escrituras. ¿Cuánto amo yo tu ley?, decía el salmista. Pero no solamente esto, sino amar las Escrituras, porque a través de las Escrituras el Señor se nos revela. Si yo amo la palabra de Dios, perdón, si yo amo a Dios, yo debo amar su palabra. Si yo amo su palabra, yo vivo lo que su palabra me expresa. Entendamos que las Escrituras son la mente y el corazón, el sentimiento de Dios para la humanidad. De ahí que tiene un valor mayúsculo, que nosotros amemos las Escrituras,
Porque es imposible amar a Dios y nosotros no amar lo que Él dice. Debemos amar lo que Él dice. Debemos sentir identificación con su palabra. De ahí que amemos lo que aparece en las Escrituras, porque las Escrituras son las cosas que nosotros vamos a compartir con la gente en nuestro esfuerzo evangelístico. Si no amamos las Escrituras, ¿cómo vamos a hablar de ellas? ¿Con qué pasión vamos a poder hablar de las Escrituras, de lo que allí aparece? ¿Con qué pasión vamos a poder defenderlas? ¿Con qué pasión vamos a poder enseñarla? ¿Y cómo vamos a vivir lo que ahí dice si no la amamos? Tiene un valor extremadamente grande, extremadamente valioso. Debe estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Bueno, el apóstol Pedro nos estaba diciendo algo. Mira, todos nosotros debemos estar preparados siempre para presentar defensa. Pero la defensa que vamos a presentar debe ser con mansedumbre y con reverencia. Es decir, las Escrituras nosotros no las tomamos para discutir. Las Escrituras las tomamos para presentar el mensaje de salvación. Las Escrituras no se usan para discutir con los miembros de otras denominaciones, porque no es esa la idea, porque a paz nos ha llamado el Señor. Así que nosotros no estamos llamados a ser pelioneros, tomar la palabra de Dios en nuestras manos para convertirnos en pelioneros. No, lo que debemos hacer es presentar la defensa del cristianismo con mansedumbre y con reverencia. Mansedumbre. No tenemos que en ningún momento decir, la verdad la tengo yo, los únicos que se salvan son los de mi denominación, nosotros somos cumplidores de todas las Escrituras porque ayunamos 2 veces a la semana, damos diezmo de todo lo que poseemos, y no somos ni siquiera como estos demás que violan este mandamiento, que violan aquel otro mandamiento, que pasan por alto aquella otra cosa, o porque no tienen este tipo de obra social. Ahí no hay mansedumbre, ahí hay arrogancia. Y Dios a la persona que se exalta lo va a hacer humillado, pero lo va a humillar en público. Pero la persona que viene humilde, sencillo, esa persona Dios lo exalta. Así que cuando nosotros presentamos la palabra de Dios con mansedumbre, el Señor nos va a honrar, porque no lo estamos haciendo por la motivación equivocada. Por otro lado, cuando nosotros leemos las Escrituras donde dice en Proverbios que si nosotros tenemos palabras altisonantes, iracundas, y nosotros no vamos a conquistar mucho el corazón de la otra persona. ¿Por qué razón? Porque es que la blanda respuesta es la que quita la ira, y la gente viene contra nosotros en muchas ocasiones llenos de ira a acusarnos y a pedir que nosotros demos una razón de por qué hacemos esto o aquello, por qué defendemos esto o aquello. Y muchos de ellos vienen creídos en que traen una verdad. Pero si nosotros les hablamos pausadamente, sin alterarnos, si nosotros hablamos de una manera humilde, sencilla, amistosa, vamos a lograr mucho más. Además, con reverencia, primero que todo, reverencia a Dios, que a quien nosotros le debemos reverencia. ¿Por qué? Porque estamos tomando su palabra, y ¿saben qué? Nosotros podemos equivocarnos y podemos poner en bocas de Dios palabras que Él nunca habló. Y las Escrituras mismas nos revelan que Dios está en contra de aquellos que dicen, así ha dicho el Señor, cuando el Señor nunca ha hablado. Tú sabes, el Señor mismo nos habla de que hay personas que se la dan de profeta y profetizan en nombre de Dios sin que Dios les hubiese autorizado a profetizar. De tal forma que, por otro lado, en las Escrituras mismas nos cuentan que no podemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, porque no nos va a dar por inocente.
¿cómo vamos a usar las Escrituras para enjuiciar a las personas? Eso es falta de reverencia a Dios. Nosotros no enjuiciamos a las personas. Nosotros le enseñamos a las personas lo que dicen las Escrituras. Y el Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. No somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, como no somos jueces, no podemos emitir un veredicto, una sentencia para nadie. Simplemente debemos estar preparados, conocedores de las Escrituras, preparados para hablar de lo que nosotros creemos y defender nuestra posición, nuestra postura con respecto a las Escrituras, pero debemos hacerlo con mansedumbre porque ganamos más, porque el Señor no va a sentir que somos arrogantes y nos va a humillar en público, porque no es así, ni vamos a tomar la palabra de Dios con ligereza en nuestras manos, ni vamos a minimizar el valor que tiene la palabra de Dios y vamos a tomarla como un juego, como una jarana. No, porque necesitamos, además de la mansedumbre, también reverencia. Reverencia, en cierta forma, y no sería lo principal, obviamente, pero en cierta forma también respeto. Vamos a cambiar reverencia por respeto. Respeto a las personas. ¿Por qué respeto a las personas? Dios nos dio libre albedrío. El Señor nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Nos enseñó lo correcto. Nos dijo qué es lo que Él espera de nosotros. Nos colocó en el huerto del Edén y nos dejó actuar en consecuencia de nuestra conciencia. Nosotros decidimos extender la mano y comer de la fruta prohibida. Vean, pero es que Dios no nos forzó a nada. Y ni aún después de haber pecado y expulsarnos del huerto del Edén y habernos castigado como lo hizo, simplemente nos da su palabra de que estaría con nosotros y que enviaría un Salvador. Y su amor lo llevó incluso a tomar pieles y hacerle vestidos a aquellos que por la vergüenza sentían que estaban mal por estar desnudos. Entonces, ese Dios que es tan especial, que nos da un espacio para que nosotros razonemos, meditemos y demos el paso de fe por amor, pues nosotros no podemos imponer tampoco a la persona que nos va a escuchar una palabra, por más que sea buena y correcta y la verdad. Debemos respetar a esa persona y es importante que nosotros lo entendamos. Respetar el criterio ajeno, respetar la opinión de los demás. No tenemos que estar de acuerdo con ella, pero sí debemos respetar a la persona. Es decir, no estoy de acuerdo con la opinión de esa persona, pero sí respeto a la persona, al individuo lo respeto. Porque honrar, honra. Y todas esas cosas nos van a ayudar a ganarnos a esa persona, porque cuando esa persona sabe que nosotros le respetamos, esa persona baja la guardia y deja de sentirse un contrincante o deja de sentir que nosotros somos sus contrincantes y empieza a mirarnos como sus compañeros, como gente buena, bien intencionada. Y entonces eso ayuda a que pueda reflexionar mejor sobre la palabra de Dios que estamos compartiendo con él y con él o con ella. Y aunque en el momento no tome una decisión, que no tiene por qué tomarla y nosotros debemos respetarlo, cuando se acueste esa noche en su casa y recueste su cabeza a la almohada y se ponga a meditar sobre la conversación interesante que tuvo con nosotros, que demostramos mansedumbre, no jactancia, que fuimos respetuosos, no fuimos una persona que les atacamos, pues eso el Espíritu Santo va a tomar todo eso que nosotros hablamos, más todo lo que nosotros le demostramos ser, como que Jesús vive en nosotros, y esa combinación es poderosa, porque el Espíritu Santo trabaja de esa manera. Importante, mansedumbre y reverencia. Debes saber cómo responder preguntas. Si lo asociamos a lo anterior, vamos a entender
que responder las preguntas de las personas extraña varias habilidades, como por ejemplo, si la pregunta se sale del tema que estamos nosotros llevando, pues es mejor dar respuestas como, muy buena la pregunta tuya, la anoto y la tengo ahí lista, para en cuanto terminemos el tema que estamos hablando, pues la abordamos. Probablemente ni se acuerde luego de eso, y uno quizá no tenga ni siquiera que entrar a responderla, pero no nos desviamos del tema principal. Pudiera ser también que hay preguntas que las respuestas son como un pedazo de carne, un pedazo de vianda, cuando esa persona lo que necesita todavía es leche. Entonces, la respuesta prudente viene siendo la misma. Buenísima tu pregunta, la tengo anotada. Hablamos del tema en cuanto terminemos esto. En cuanto llegue el momento de ese tema, que ya está diseñado, que lo vamos a tocar, pues te la voy a explicar bien. Bien, independientemente de estas salidas, cuando nosotros demos una respuesta a las preguntas que la gente dé, intentemos, en el nombre del Señor, dar respuestas que puedan ser lógicas, que puedan ser razonadas y que estén en las Escrituras. Si no están en las Escrituras, ¿de qué vamos a hablar? Podemos utilizar, de hecho, debemos tener la capacidad suficiente, habernos preparado lo suficiente para poder utilizar ejemplos de la ciencia, ejemplos de la vida común, actual, para respaldar lo que dicen las Escrituras. Al revés, no es tomar ejemplos de la vida común y eso sea lo que utilicemos como respuestas. Las Escrituras son las respuestas nuestras. Todo lo que es más de esto, de mal procede. A la gente no le interesa saber lo que nosotros creemos. A la gente lo que le interesa saber es si Dios es real o no y qué dicen las Escrituras. Así que no nos demos publicidad ni a nosotros ni a nuestra institución, porque de eso no se trata. Se trata de Jesús. Jesús, que es quien ocupó un lugar en la cruz, mi lugar en la cruz. Por lo tanto, las respuestas que nosotros vamos a dar siempre van a estar encaminadas a glorificar a Jesús, a exaltar al Padre, a honrar al Espíritu Santo, para alimentar el alma de la persona que nos está escuchando. Y si para eso necesitamos utilizar ejemplos y evidencias científicas o de la vida actual, buenísimo que podamos utilizarlas. Pero las preguntas las vamos a responder siempre basándonos en las Escrituras. Si no la podemos basar en las Escrituras, ya comenzamos mal. Y un error garrafal que por muchos años se ha escuchado por muchos lugares es decir, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Y la persona que nos hace una pregunta no comprende lo que eso significa. Y tampoco las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las ocultas pertenecen a Dios. La gente no comprende eso. Esos son diálogos, esos son frases, esas son cosas que aunque están en la Biblia, los maduros en la fe somos los que podemos digerirlo y entendemos, comprendemos lo que puede significar. Pero la persona que viene de fuera eso no lo entiende, no sabe de qué le estamos hablando. Al contrario, lo que sabe es que tú no sabes nada, si esa es la respuesta que tú le das. Ellos vienen creyendo que nosotros somos maestros de las Escrituras. Y cuando un alumno le pregunta a un profesor en la escuela, en la universidad o en cualquier colegio que esté, ¿qué quiere decir tal cosa, profesor? Es muy complicado que un alumno que esté en una clase de matemáticas le haga una pregunta de filosofía al profesor de matemáticas. Es muy difícil. Puede que lo hagan en algún momento para salirse de la clase. Un alumno que quiera que pare la clase de matemáticas porque le resulta pesada, puede tratar de desviar la atención del profesor y le haga una pregunta de filosofía o de literatura o de física.
para ver si el profesor de matemática deja de dar clase, para un momento y les da un respiro, hablando y no enseñando su materia. Pero no suele ser así. Cuando un alumno hace una pregunta a un profesor, es de la asignatura que ellos dan. Por lo tanto, cuando una persona nos hace una pregunta a nosotros, es de la asignatura que damos nosotros. La asignatura que nosotros damos se llama Biblia. Por lo tanto, las personas que son nuestros alumnos esperan una respuesta bíblica. Nosotros no podemos decirle lo que no entiendes ahora lo entenderás después, porque eso no funciona así. Porque si yo pregunto a un profesor de matemática cómo resolver tal problema y el profesor me dice, no te preocupes, las cosas reveladas pertenecen a los maestros o al Ministerio de Educación y las ocultas pertenecen al universo. A mí no me sirve ese maestro de matemática. Y si me dice, no te preocupes, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. No sé, tampoco me funciona, pues yo tengo que hacer un examen y yo necesito comprenderlo. Tiene un valor muy importante. Soy un comprador de un auto y voy a donde está un vendedor del auto. ¿Y para qué funciona este botón? Tú no te preocupes, tú compra el auto y después que estés usando el auto, tú aprenderás para qué funciona ese botón. No es así. No podemos burlarnos del intelecto de la persona que nos está haciendo una pregunta y que no es maduro en la fe. ¿Cómo debemos responderle a esa persona? Hay que estar preparado para responder correctamente. Debe estar dispuesto a salir del edificio hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Para nosotros se nos ha hecho muy cómodo el edificio donde nos reunimos, en algunos que tenemos incluso hasta aire acondicionado, buenas sillas o buenas butacas, con comodidad, con todos los equipos de audio, de sonido, visuales, proyección, todo lo que se requiere, todos los instrumentos bien posicionados en su lugar, toda una infraestructura armada. Y la mayoría de los perdidos están fuera del edificio. Son pocos los que entran, que están perdidos y que entran al edificio, porque pasaron, vieron luz y entraron. No funciona de esa manera. Muy pocas personas pasan por frente a una iglesia y dicen, voy a entrar porque no tengo nada que hacer. No es a todas las personas que van pasando por frente a un templo cuando hay un servicio dándose que el Espíritu Santo los toca para que entren al servicio. No funciona así. Los perdidos están fuera. Tenemos perdidos dentro también, que están en el proceso de conversión, pero la mayoría de los perdidos están fuera del edificio. Hay que salir, hay que salir. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, asentaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, se quedaron ahí en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, tenían favor para todo el pueblo, compartían el pan, las oraciones en las casas, qué felicidad, qué alegría, todo el mundo, nadie decía ser suyo lo que tenía. Vivían una vida espectacular, pero no fue eso lo que el Señor Jesús les dijo. Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Después de eso, arriba, a trabajar. Pero como ellos estaban tan deleitados en la vida bella esa que se vive con Dios y en la hermandad bien cultivada, el Señor les tuvo que mandar una persecución donde no quedara allí nadie, solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Todos los demás tuvieron que salir huyendo. Y al huir, las escrituras en el libro de los Hechos nos cuentan cómo es que el evangelio entonces empezó a esparcirse por el mundo. Los tuvo que sacar del confort que ellos tenían en las casas y con los hermanos, porque es fuera donde están los perdidos mayoritariamente. Debe estar dispuesto a estudiar con todos. Estudiar con todos. Sabemos la complicación que tiene en algunos casos las culturas, las adicciones, los gustos privados de los individuos, los modelos preconcebidos, preestablecidos,
Todas esas cosas las tomamos en cuenta. Pero como discípulos de Cristo, maestros del Evangelio, predicadores de la palabra de Dios, no podemos hacer acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Debemos estar dispuestos a estudiar con cualquier persona. No es que nos caiga bien, no es que nos caiga mal, no es que tiene que ser de mi clase social, no es que tiene que ser de mi país, no es que tiene que ser una persona que ya empezó a visitar mi congregación, porque si visita otra congregación, pero me pide a mí que yo le dé un estudio, pues yo no se lo doy, o que ande buscando solamente personas que sean de otras congregaciones, porque decimos que nosotros tenemos la verdad absoluta y tenemos que ayudarlos a salir de ese error. Entonces queremos pescar en pecera, habiendo un mundo con un montón de personas perdidas. Debemos estar dispuestos a estudiar con cualquier persona, con todos. Sigamos ciertas reglas eh, de, de seguridad que van a traer un beneficio a nosotros, que nos van a traer nos van a salvaguardar, como en tiempos del COVID, la distancia, preferible utilizar conexiones digitales para dar clases que estar frente a frente por el tema contaminación, independientemente, porque tampoco conviene mucho que hombres estén dándole clases a mujeres, mujeres dándole clases a hombres cuando están solos. No, eso no está bien. Sin embargo, miren, de manera digital se puede hacer, pero sin dejar de tener cuidado. No debemos discriminar a nadie. Es importante que estemos conscientes de eso. Tener paciencia con las personas. Las personas son como plantas que se siembran. Hay frutos que se pueden recoger en 3 meses después de haber sembrado. Los frijoles, porotos, judías, como le digamos, según el país donde estemos. En 3 meses los recogimos. Pero si sembramos yuca, mandioca, tarda 1 año. Si sembramos mango, en 5 años estamos comiendo, pero si sembramos mamey, nos toma 20 años poder cosechar mameyes. Cada cosa, el maíz, 3 meses. Así funciona. Así que nosotros debemos entender que todas las personas no somos iguales. Todas las personas no requieren el mismo tiempo. Nuestros propios hijos, los que tenemos más de un hijo, sabemos que unos fueron más precoces y otros fueron más normales y otros se demoran más de lo normal. Luego llegará el momento en que ya estén equilibrados con su tiempo cuando hayan pasado varios años. Tome como ejemplo su propia persona. ¿Cuánto le tomó a usted convertirse de verdad? ¿Cuánto me tomó a mí convertirme de verdad? Todos no tenemos el mismo tiempo. Con las personas hay que tener paciencia. Y nos van a hacer preguntas y nos van a repetir la misma pregunta dentro de un tiempo porque no se recuerdan la respuesta que le dimos o porque quieren reconfirmarlo porque en algún momento alguien les hizo un comentario y ellos quisieron dar una respuesta pero no se acordaban bien de lo que le habíamos enseñado. Paciencia. Son niños, aunque los veamos muy grandes, son niños en la fe. Y como cualquier niño tiene que gatear primero, luego dar unos pasitos sostenidos por nosotros, luego intentar caminar solos y caerse un montón de veces, hasta que luego puedan correr, volar. Paciencia. No podemos forzar las cosas. Primero leche, luego vianda, luego alimentos sólidos, pero primero leche. Leche. Y los niños, para que le podamos dar alimentos sólidos, tardan. Miren esto. Una criatura, para que empecemos a darle alimentos sólidos, ¿qué? Tardan 6 meses. Y nosotros pensamos que una persona, porque ya llevamos cierto tiempo dándole estudios bíblicos, ya es una persona adulta. No, no lo es. ¿Por qué? Sencillo. Un bebé está 6 meses recibiendo alimento líquido, la leche de la madre, que le da leche cada 3 horas. Así que son 180 días.
alimentándolo cada 3 horas cada día. Son muchas veces. Y nosotros damos un estudio bíblico una vez a la semana. Es como una mamá que le dé una toma de leche al niño una vez a la semana. ¿Cuántos años va a tardar que ese bebé tenga esos 6 meses para poder darle la vianda o una comida más sólida, que al final tiene que seguir siendo líquida, pero más espesa? Pasa lo mismo. Personas con las que nosotros nos reunimos una vez en semana nada más, no podemos pensar que en 5 meses, en 6 meses ya sean personas sólidas, porque no lo son. Y a veces ha pasado un año y tampoco lo son. No adelantemos el proceso. No lo adelantemos. Cada niño tiene su propio proceso, cada niño camina en su momento y cada niño habla cuando llega su momento. Así mismo pasa con las personas que están recibiendo estudios bíblicos. Debe conocer que el anunciar el Evangelio de Cristo es un asunto de vida o muerte. ¿Es un asunto de vida o muerte? Sí lo es. Sí lo es porque si la persona acepta a Cristo, tendrá vida. Si no acepta a Cristo, tendrá muerte. Y no aceptar a Cristo está vinculado a que la persona no lo aceptó o a que nosotros nunca le predicamos. De ahí que evangelizar tiene un gran papel, un valor enorme, porque la persona, por esa acción nuestra, puede recibir vida o puede mantenerse en la muerte. Así que mientras no tomemos conciencia de que nuestro mensaje trae vida y aleja la muerte, pues probablemente no lo miremos con el respeto, el valor y el orgullo, en el buen sentido, aunque orgullo realmente yo no sé si existe buen sentido de orgullo, pero mirarlo desde esa perspectiva de que tiene un valor enorme. Debe tener una plena convicción en la existencia de Dios y la inspiración de las Escrituras. Desgraciadamente ha habido un movimiento de crítica a las Escrituras en este tiempo, en que se enfocan en cualquier error de traducción que pueda haber como para desprestigiar o intentar desprestigiar las Escrituras. Se enfocan en posibles contradicciones que no son tal, pero en apariencia se contradicen simplemente porque las sacamos de contexto y no miramos la Biblia como un conjunto. Personas malintencionadas o personas con ignorancia de las Escrituras, pues le hacen una terrible guerra a las Escrituras y muchas personas, muchos cristianos sucumben ante esa presión y llegan a dudar de la inspiración de las Escrituras y simplemente lo miran como cualquier libro, que sí que es verdad, Dios habló, pero la gente lo escribió y el Espíritu Santo no los libró de cometer errores. Por lo tanto, tenemos una Biblia llena de errores, de la cual solamente tenemos que sacar o entresacar el mensaje central, que Dios es amor, así que si hay amor, todo es válido. Hasta ahí hemos caído. Independientemente de que ya hoy en día existen pastores, pues ya yo lo vi, pastores que quieren pastorear siendo ateos. No creo en Dios, fueron creyentes en un tiempo, pero ahora ya dejaron de creer. No obstante, le pidieron a la junta de su iglesia el poder continuar pastoreando porque pastorea por el manual, pastorea por el libro, pastorea por lo que sabe, no por lo que cree. Nosotros debemos estar plenamente convencidos de la existencia de Dios y de la inspiración divina de las Escrituras que libró a los hombres que escribieron de cometer errores. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza, la fe, la consistencia en lo que hemos creído. Otras denominaciones creen en los hombres, creen en los que se pusieron a hacer libros, en los que se pusieron a hacer comentarios bíblicos y toman esas bases como el motivo donde fundamentan su fe y defienden la doctrina de su denominación. Para nosotros no puede ser de esa manera. Nosotros defendemos nuestra fe única y exclusivamente
por las Escrituras. Si algún miembro de la congregación, si algún pastor, si alguna persona preparada no, escribió algún libro con algún tipo de interpretación, tómelo solamente para tomar lo bueno, porque todo lo que escribió no es bueno. Estoy seguro que todo lo que escribió no es bueno. Hay cosas buenas y hay cosas equivocadas porque fue su punto de vista. De lo que yo tengo garantía, seguridad de que no hay equivocado nada, es de las Escrituras. Solo de la palabra de Dios, de la Biblia, es que yo puedo fiarme. Pero si yo hago mi congregación, mi denominación, basada en lo que escribió alguien, ya me salí de las Escrituras. Y tenemos varias denominaciones, hay varias instituciones que fundamentan su fe. Dicen que en la Biblia, pero junto con la Biblia ponen los escritos, los libros, las interpretaciones de algún individuo, alguna persona, sin importar su grado, categoría, vínculo con la iglesia, sin importar nada, solo las Escrituras. Solamente en las Escrituras está la palabra de Dios. El que añada este libro, aunque habló del Apocalipsis nada más en ese caso, pero apliquémoslo en sentido general para la palabra de Dios. No añadamos a las Escrituras ni restemos a las Escrituras. Así que cuando nosotros ponemos a alguien más, ponemos a alguna denominación, ponemos el escrito de alguien por encima de lo que dice la Biblia, y ahí fallamos. Nosotros nos basamos en las Escrituras solamente. Y las Escrituras fueron inspiradas por Dios, inspiradas divinamente. Y los escritores que la escribieron fueron librados de errores doctrinales a la hora de escribirlo. Mientras no estemos convencidos de eso, no vamos a valorizar las Escrituras con el valor que el Señor le dio. Creamos en Dios y confiemos en las Escrituras. Y tenemos que ser un buen ejemplo, ser ejemplo de los fieles, decía el apóstol Pablo a Tito. Ejemplo de los fieles. Nosotros podemos, como mencionamos anteriormente, tener un mensaje muy bonito, muy bien estructurado y muy poderoso, basado en las Escrituras. Pero si nuestra vida desdice lo que nosotros predicamos, somos fariseos. Y realmente va a ser muy poco el beneficio que vamos a nosotros aportar. Porque lo que hacemos con la cabeza, lo rompemos con los pies. La gente nos está mirando. Debemos tomar en serio la gran comisión, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Hermanos, amigos, compañeros de milicia, en la medida en que nosotros tomemos en serio la gran comisión, estaremos diciéndole al Señor Jesús: estoy tomando en serio tu obra en la cruz. Estoy tomando en serio tu palabra dada para mí antes de partir. Cuando una persona, miren esto, es muy común ver que una persona cuando está para morir, le gusta dejar todas las cosas al día. Y si tiene hijos pequeños, pues llama a sus hijos mayores y les dice: ocúpense de su mamá, ocúpense de tus hermanos menores. Y no hagas esto, no hagas aquello. Y quiere dejarle a veces todas las enseñanzas que no le dejó durante toda la vida, o que no le demostró ni siquiera con sus acciones durante toda la vida. Sin embargo, a la hora de la muerte, que se va a despedir, quiere dejar todas las recomendaciones. El jefe que va a salir de vacaciones, en el último día quiere dejar a todos los empleados en forma, en su lugar, con sus trabajos ya repartidos, con todo, para que todo marche como él, que es el jefe, quiere que marche. Con Jesús pasó lo mismo. Jesús no se murió, ya estaba resucitado. Se iba al trono con el Padre a sentarse allí a su lado e interceder por nosotros. Pero nos dejó como últimas recomendaciones: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Enseñando a los que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y se fue. ¿Qué nos está diciendo eso? Fíjense que no está ni siquiera al comienzo ni en el medio, está al final. Es cuando Jesús se está yendo y quiere dejarlo todo en orden. Debemos tomar en serio eso, porque el jefe se fue y quiso dejar todo en orden. Y un día va a regresar un día, y cuando regrese el jefe, que no está de vacaciones, por cierto, cuando ese jefe nuestro regrese, cuando el pastor de pastores regrese, cuando el alfa y el omega regrese, cuando el principio y fin regrese, y nos llame a rendir cuentas, ¿qué hicimos con las últimas instrucciones que Él nos dejó? Tomemos en serio la gran comisión. Debe ser una persona que desea ir al cielo y llevar a otros con Él. Hermanos, usted y yo, ¿deseamos ir al cielo, sí o no? Probablemente todos digan, sí, yo quiero ir al cielo. Pero hermano, ¿quiere llevar usted a alguien con usted? ¿Será que si alguien es solamente su esposa o su esposo, o sus hijos, o su mamá y su papá, o sus hermanos? Y los demás que no tienen la bendición que tiene usted, o que tiene su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, de tenerlo a usted aquí en los caminos del Señor y que quiere llevárselos con ellos también al reino de los cielos. Esa gente que están allá afuera. No tienen a nadie en el camino del Señor. ¿Será que esa gente no quisiera también ir al cielo? ¿Será que nosotros no nos podemos animar a hacer que esa persona conozca a Dios? Luego toma la decisión que quiera tomar la persona, pero por lo menos que conozca de Dios. Es decir, nosotros necesitamos no solamente querer ir al cielo, sino deberíamos poder querer también llevar a alguien con nosotros. Jeremías, debiéramos ser tipo Jeremías. Jeremías y siempre andaba quejándose. No es en ese punto en el que estamos queriendo que seamos como Jeremías. Es decir, Jeremías en algunas ocasiones decía, yo no quiero hablar, yo no quiero profetizar, yo no quiero decir nada, no quiero, pero hay un fuego dentro de mí que arde que no me deja estar quieto, por más que yo no quiero. Y le digo al Señor, yo no quiero, no me des palabra, no quiero compartir palabra. Pero la tiene palabra de Dios. Y una vez que tiene palabra de Dios, el fuego le arde adentro y no puede callarse. Nosotros tenemos igualmente palabra de Dios, está en las Escrituras. El Señor nos está llamando, nos está invitando a que hablemos a otras personas y que lo hagamos pronto, porque Él viene pronto. Bueno, dijo que venía pronto hace 2000 años y no ha venido. ¿Y qué? Hay personas para los cuales el mundo se acabó. El día que murieron ya se acabó el mundo para ellos. Y nosotros estamos vivos todavía, pero nuestro mundo se va a acabar. Venga Cristo o no venga Cristo. Se va a acabar nuestro mundo porque en algún momento se nos van a apagar las luces. ¿Y qué hicimos? ¿Y Cristo tarda 2000 años más? Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Predicar a Cristo no está asociado a que Jesús venga necesariamente. Está asociado también a que mi tiempo en esta vida se puede terminar. ¿Y qué hice con mi tiempo? ¿Qué hice con el mensaje que el Señor puso en mí para que yo lo predicara? Y puede que Jesús no venga. Ahora, lo mejor que pudiera pasar es que Jesús venga. El apóstol Pablo dijo, bueno, yo estoy trabajando. Yo continúo, no lo he logrado todo, pero yo continúo, sigo haciendo la obra, y no solamente que sigo haciendo, sino que exhorto a los demás a que hagan obra de evangelista. Yo lo continúo haciendo. ¿Está bien? Sin embargo, en algún momento también lo vincula de esta manera, tratando de explicar la venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? Los que vivimos, los que hayamos quedado, quiere decir, Él se preparó para si Cristo venía en su tiempo. Seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que vivimos seremos transformados. Es decir, yo no sé si Cristo viene o no viene en mi tiempo. Ahora, yo lo que sé es que, como puede venir en mi tiempo, esto es lo que va a pasar con los que estemos vivos y Cristo llegue. Tomo este ejemplo para que podamos comprender esta verdad. Puede que Jesús venga mañana. Me encantaría. O puede que Jesús venga dentro de 2000 o 5000 años más. No sé.
no me preocupa. Lo que sí sé es que ya yo he pasado la mitad de la vida útil mía, ya está vencida. Ya me queda menos de la mitad de la vida útil de un individuo. Mi tiempo se va a acabar. Venga Jesús o no venga Jesús, mi tiempo se va a acabar. Y va a llegar la noche cuando nadie puede obrar. Y todo el bien que te venga a la mano a hacer, hazlo ahora, mientras el día dura. ¿Sabes? En la muerte, una vez que lleguemos a la muerte, nadie puede obrar. Nadie puede hacer nada. Nuestra memoria queda puesta en el olvido, decía Eclesiastés. Por lo tanto, lo que podemos hacer, este es el momento en que debemos hacerlo. Ahora, Cristo venga mañana o no, este es el momento, este es el tiempo que tenemos para obrar. De ahí que tiene un gran valor que eso que el Señor puso en nuestro corazón lo llevemos a la práctica. Debe imitar los buenos ejemplos de aquellos grandes evangelistas del primer siglo. Y aunque nosotros tenemos el modelo por excelencia que es Jesús, también podemos ver seguidores de Jesús cómo lo hicieron. Y no tenemos que ser una copia de nadie. Sin embargo, sí podemos imitar muchas cosas de muchos de aquellos que aparecen en las Escrituras. También podemos imitar a algunos evangelistas de nuestros tiempos, porque, bueno, obviamente, de los evangelistas de aquel tiempo, ninguno predicó por internet. Ninguno de ellos dio una clase como la estoy dando yo ahora, que va a quedar grabada y la va a poder ver usted y sus hijos, lo van a poder ver también dentro de años. Aquellos no lo hicieron de esa manera. Por lo tanto, no nos dieron un ejemplo en ese sentido, porque no lo tenían. Por lo tanto, sí podemos utilizar ejemplos, modelos actuales y modelos bíblicos. Y entre los actuales y los bíblicos, lo mejor es lo bíblico. Eso es lo mejor. Sin embargo, lo bíblico también nos enseña que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Lo bueno de este siglo que estamos viviendo son todas estas facilidades que estamos recibiendo. De ahí que tiene un elevadísimo valor el que nosotros podamos entender que las Escrituras nos enseñan muchos modelos y a través de los cuales nosotros podemos edificarnos y edificar a otros también. Debemos recordar quiénes somos. Debemos recordar quiénes somos. Nosotros debemos entender quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nosotros somos embajadores de Dios y de Cristo. Nosotros somos real sacerdocio, gente santa. Nosotros no somos un cualquiera. No lo somos. Somos gente especial. Somos personas llamadas por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros. Y nosotros cuando nos paramos frente al mundo, no hablamos de nosotros. No queramos ocupar el lugar de Dios. Sí debemos estar conscientes de quién somos nosotros, de que es un privilegio lo que Dios nos ha dado y que seamos lo que somos es un privilegio. Pero no nos equivoquemos. Nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener. No te alabe tu boca, sino que te alabe el extraño. No te prediques a ti mismo. Predica exclusivamente a Jesucristo. No nos olvidemos que no predicamos una institución. Eso es un error garrafal. Porque luego la gente viene convertida a una institución. Dicen que a Cristo, pero es a la institución. Y cuando empiezan a ver todos los errores que tienen todas las instituciones, entonces la gente se decepciona. Pero cuando la gente viene enamorada de Cristo, porque de quien único se le predicó fue de Cristo y se les advirtió que las instituciones todas tenemos error y ninguna tenemos la verdad absoluta, entonces las personas siguen enamoradas de Cristo y continúan con nosotros. Pero no nos olvidemos de quién somos, ni nos rebajemos tanto para decir soy un gusano, no valgo nada, porque no lo es. Somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo, somos sus mensajeros aquí en la tierra. Y eso tiene un valor. Pero no somos Dios, no somos Cristo, no somos ángeles, no somos perfectos, nuestra institución no es perfecta, no nos equivoquemos. Jesús es el único que es perfecto y es a quien único se debe exaltar y de quien único se debe hablar.
Publicidad solamente para Jesús. La única publicidad admitida para un evangelista es la que le dé a Jesús, el que estuvo en la cruz y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la única publicidad que nosotros podemos hacer. Toda la demás publicidad es ofensiva a Dios. Es ofensiva a Dios. Porque nadie hizo por nosotros lo que hizo Jesús. No lo hizo los pastores, no lo hemos hecho. Los líderes no lo hemos hecho. La institución no lo ha hecho. Por lo tanto, no se le da publicidad a nadie. Solamente se le da publicidad al que ocupó nuestro lugar en la cruz. No nos olvidemos de que somos rescatados. Somos personas que no nacimos santos, nacimos pecadores. Y continuamos siendo pecadores, aun cuando el Señor nos ha santificado. No nos olvidemos de eso. Porque entonces, si nos olvidamos de eso, vamos a mirar a los demás por encima del hombro. Y así no funciona. Es decir, debemos estar bien conscientes de quién somos. Tiene un valor importantísimo, elevadísimo, el estar conscientes de quién somos. Porque entonces ni nos pasamos ni nos quedamos. Nos ponemos en el lugar correcto. Para eso necesitamos orar mucho y que el Señor nos ayude. Ya sea que la predicación sea en público o privada, el evangelista debe tener en cuenta 3 factores. Número 1, el hombre y la mujer. Quien no ha obedecido el evangelio está perdido. Hermanos queridos, sea hombre o sea mujer, sea un niño, sea un anciano, la persona que no obedece el evangelio, que no acepta el evangelio, que no acepta el señorío de Cristo sobre su vida, está perdido. Aun cuando en el mundo se le conozca como una buena persona, está perdido. Número 2, el evangelio es el poder de Dios para salvación. La salvación viene a través del evangelio, de la predicación de las buenas nuevas. La salvación la ofrece Cristo Jesús a través del evangelio. Evangelio significa buenas noticias. El Señor nos trae buenas noticias, es decir, Dios está de buenas con el hombre. Cantaron los ángeles en los campos de Belén. Ese es el evangelio, esas son las noticias que tenemos para compartir con la gente. Y tiene poder porque te salva. No son palabras huecas o no son palabras bonitas, son palabras poderosas. Dios está de buenas con el hombre y lo quiere salvar a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El evangelio tiene poder. Y los discípulos de Cristo, somos tú y yo, somos vasos por medio de los cuales el evangelio se sirve, es entregado a los perdidos. Tú y yo somos vasos que el Señor utiliza para servir, para alimentar a los perdidos espiritualmente, traerles una palabra que los traiga a la salvación. ¿Cómo miramos esto entonces en esta conclusión? Esto lo contó Homer Hiley, fue el que hizo esta conclusión. Así que cualquier persona, cualquier individuo necesita ser salvo. Está perdido si no tiene el evangelio. El evangelio que nosotros traemos, que es la palabra de Dios, tiene poder de Dios para que la persona sea salva. Y tú y yo, que somos los frascos, somos los instrumentos, los canales a través de los cuales Dios trae el evangelio a la gente, debemos ser aptos para eso. ¿Cómo? Porque no se le ocurriría a nadie tomar un vaso podrido, quebrado, sucio, asqueroso, por dentro y por fuera, para vertir dentro algo que la gente tiene que beberse. No puede funcionar de esa manera. Nosotros debemos procurar limpieza espiritual, limpieza e integridad, por dentro y por fuera.
por dentro y por fuera, espiritual, moralmente y también físicamente. Debemos procurar presentarnos bien, arreglados delante de la gente, porque la gente, como dice un dicho, nunca hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. La primera impresión que la gente se lleve al vernos y al escucharnos abrirá puertas para el Evangelio. De ahí el valor que tiene que nosotros estemos preparados, tanto moral y espiritualmente como también exteriormente. Cómo vivimos, cómo nos proyectamos, cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con la familia, con los amigos, con nuestro entorno, en el trabajo, en las escuelas. Cómo somos nosotros, cuál es nuestro carácter, porque somos vasos en los cuales el Señor sirve el Evangelio a los que están perdidos. Mis hermanos, el Señor les bendiga. El tiempo ha corrido y es una lástima que tengamos que resumirlo todo, porque cada uno de estos temas en particular era un tema para ser tratado solito. Porque de verdad hay mucho de lo que se puede hablar. Espero que el Señor les bendiga, que puedan tener un provecho, obtener un provecho de este tiempo que hemos compartido juntos. El material está disponible. Como saben, solamente pueden contactar a los representantes de la evangelización nuestra en la iglesia y van a tener acceso al material para que lo puedan compartir en sus congregaciones, con sus amistades o con sus hermanos, discípulos junto con ustedes que se ocupan de la obra de la evangelización. Por mi parte, les deseo mucho la bendición de Dios, éxito en la labor misionera y que Dios, que desde los cielos nos está mirando, se goce, se alegre con nuestro trabajo, envíe sus ángeles para cuidarnos y si en algún momento nos toca padecer por el Evangelio, es un privilegio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones. Bye, bye.